se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Palabra del Señor, Salmo 19, que nos muestra la grandeza de la palabra, aleluya, que está manifestada en todas las cosas creadas, en todo, porque Dios siempre se ha manifestado a los hombres y se ha manifestado de muchas formas y también a través de su bendita y gloriosa palabra. Probablemente una de las grandes temas que se nos presentan en estos tiempos es cómo nos llegó la Biblia, cómo se formó la Biblia y cómo tenemos hoy este sagrado libro en nuestras manos, algo que realmente seguramente algunos están ya quizás más relacionados con ello, se han dedicado a investigar, se han dedicado a estudiar y han aclarado muchas de los criterios, de los pensamientos que asoman en la fe cristiana en relación con la Biblia cuando empezamos a caminar. Y la verdad que es muy importante, sobre todo para nuestros hermanos que a esta hora nos están escuchando y que a lo mejor no han tenido la oportunidad de estar en algún instituto o en algunos seminarios aprendiendo de estas cosas, quienes también hablamos a este momento. Nos ha costado años ir aprendiendo para poder retransmitir y enseñar lo que en el camino cristiano Dios nos ha ido enseñando. La gran pregunta que nos hacemos, ¿cómo nos llegó la Biblia? ¿Fue siempre así como está? Es obvio que no. Nosotros sabemos que el descubrimiento de la imprenta es algo de no muchos siglos atrás, de tal manera que ¿cómo tendríamos entonces que imaginarnos e informarnos de cómo fue la escritura en tiempos pasados? ¿Cómo fue que Dios habló? Gloria al Señor. ¿Y cómo fue esa palabra siendo retransmitida a las generaciones hasta llegar a nuestros días? Es la gran pregunta que nos hacemos. Pero la verdad es que en los orígenes Dios le habló a los hombres y la verdad que la escritura, o más bien lo que Dios habló, fue retransmitido de forma oral. Esa fue la forma en que las escrituras se fueron retransmitiendo de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a sus hijos, y así la escritura se fue retransmitiendo. Debemos reconocer de que hay algunos indicios de los escritos más antiguos, como en las grandes bibliotecas que hubieron en Ur de los Caldeos, por ejemplo, y donde hubo una literatura y donde también se entiende que allí hubo también entonces
una escritura. También debemos reconocer que muchas de las historias que tenemos en el Génesis fueron retransmitidas oralmente de padres a hijos en una forma muy meticulosa para quienes fueron guardando este tesoro de la palabra de Dios y de las historias reveladas en las Escrituras. Estas fueron siendo transmitidas oralmente y los que la iban recogiendo la retransmitían de la forma más acertada y verídica posible. Y muchas de las cosas, por ejemplo, tenemos nosotros ahí los primeros libros, los primeros 5 libros de la Biblia, a los cuales los llamamos los libros del Pentateuco, o los 5 primeros libros. Penta, 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia. Allí está entonces el Pentateuco, que nosotros lo asumimos, y quienes han trabajado directamente en todo lo que es la historia bíblica, le han atribuido a Moisés. Y la pregunta es, Moisés no vivió en los días de Noé, no vivió la historia de Jacob. Simplemente todas aquellas historias fueron retransmitidas. Seguramente algunas fueron escritas. Debemos recordar que en aquellos tiempos la gente escribía en pergaminos, en cueros, en tablillas de brea, y así fueron entonces escribiéndose los libros. Nosotros tenemos que ver que cuando Jesús entró por primera vez y comienza su ministerio y entra a la sinagoga allí en Nazaret, dice que tomando el libro de Isaías, y luego dice, y enrollando el libro. O sea, ¿de qué libro nos está hablando? Usted no podría enrollar la Biblia, por ejemplo. ¿Ah? Eso significa que el libro de Isaías, que se le entregó a Jesús allí en la sinagoga, y de la cual él tomó esa porción del libro de Isaías, del profeta Isaías, entonces dice que enrollando el libro lo entregó al ministro. O sea, está hablando de un rollo de papiro, un pergamino, hermano, porque así estaba la escritura en aquellos tiempos. Ahora, nosotros sabemos que hubo dentro del pueblo de Dios muchas personas que se dedicaron a guardar y atesorar el valioso testimonio de la palabra de Dios, la cual entonces quedó en manos de los sacerdotes, de los levitas, de los hombres que estaban entonces al servicio de Dios para ministrar esa palabra. Vemos nosotros que la Biblia, o parte de ella, fue escrita en tablas de piedra. Ustedes reconocen la historia de Moisés subiendo al monte, ¿cierto?, Sinaí, y donde se le entregan los 10 mandamientos en tabla de piedra, lo que en la primera instancia dice la Biblia que fue Dios quien la escribió, pero luego Moisés, al descender del monte, dice la Escritura que quebró aquellas piedras, aquellas tablas de piedra, tablillas de piedra, y vuelve hacia Dios, y Dios le dice que labre piedras de nuevo, pero ahora las escribe él, de acuerdo a lo que él había visto en las primeras piedras. Eso significa que los hombres que fueron escribiendo las escrituras pusieron mucho cuidado en ir retransmitiendo o ir reescribiendo lo que estaba dicho en la primera persona de Dios hacia la persona a la que le había sido dicho lo que escribiera, o el acontecimiento que relata. Entonces, eso significa que hubo mucho cuidado. Se consideraba que era la palabra de Dios,
la revelación de Dios, y eso es así. ¿Mm? Así, de esta forma, se fue guardando la Escritura como un verdadero tesoro. Hubieron tiempos de mucha oscuridad, en que incluso no había palabra de Jehová, como en el caso de Primera de Samuel, donde dice la Biblia que escaseaba la palabra de Jehová. ¿Mm? Eso no significa que no estaban algunos, seguramente pergaminos en algún lado, estaban reservados, guardados, pero escaseaba la palabra también directa, la palabra directa de Dios al corazón de alguno de los profetas o de alguno de los hombres que estaba allí delante de Dios sirviendo al Señor. De tal manera que esto provocó que hubiera un alejamiento de la nación o del pueblo. Se requería que aquellos fieles hombres que eran depositarios o guardadores de la palabra, tanto revelada como escrita, pudieran retransmitirla y manifestarla al pueblo. Era la forma en que Dios le había dicho incluso a Moisés que debían hacer los padres con los niños. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. Ahí encontramos entonces la tradición oral. Esa es la tradición oral, donde la palabra era aprendida por el adulto, en este caso el padre, y la retransmitía a los hijos. Luego, en determinada edad, los hijos también ya se involucraban directamente con la escritura. Entonces, la tradición oral es una de las primeras instancias en que se fue formando las escrituras. Luego fue esto llevado entonces a los papiros, a la escritura, a las tablas de piedra, a los pergaminos, a los rollos de cuero, rollos de telas, donde se escribía para conservar la escritura. Así que imagínense la bendición que nosotros tenemos hoy día, tener la Biblia en un libro compactado, lo que significaba para ellos tener un libro. El libro de Isaías era andar trayendo un rollo al hombro. ¿Se da cuenta? Lo que significaba también tener bodegas grandes, verdaderas bibliotecas, donde guardar aquellos libros sagrados. Qué tremendo, Ahora, qué tremendo sí, aquello, ¿ah? Un poco trato de meditar en lo que dice el texto bíblico, que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y eso, cómo Dios, en cierta medida, se reserva de los inicios, cómo Dios va conservando su palabra, a pese a través del las tiempo. dificultades, porque usted decía, ¿no es cierto?, de que allí los padres tenían una gran responsabilidad en ir transmitiendo, ¿no es cierto?, la palabra a los hijos. Y no podemos olvidar de que las generaciones iban pasando, entonces había una tremenda responsabilidad en ellos en poder irles manifestando las palabras. Tremendo, tremendo. Allí, y mencionar también cómo va evolucionando todo aquello, entendiendo que esos papiros también eran elementos perennes que no eran algo, digamos, duraderos en el tiempo. Cómo Dios, de alguna manera, en su perfecta voluntad, ¿no es cierto?, los preserva allí, como usted decía, ¿no es cierto?, en esas cuevas, en esos depósitos, ¿no es cierto?, que muchos originales allí fueron encontrados. Qué tremendo, o sea, un poco para que la gente se haga la idea que no estamos frente a cualquier libro. Amén, no es un libro del Mormón, no es un libro de Testigo de Jehová que aparece, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo. Esto viene desde el Génesis, desde el principio. Qué tremendo, pastor. La verdad es que es emocionante y es muy, digamos, llamativo el poder escuchar este relato. Así que sigue adelante, pastor. Yo le estaba hablando sobre, digamos, la tradición oral, la forma de retransmitir las escrituras en el principio, en los orígenes. Luego, cuando ya se encuentra que esto podía escribirse y, bueno, tempranamente hubo escrituras
forma de lenguaje, de escritura, que fue transmitida, y de esta forma también se plasmó la palabra de Dios en una escritura, en algo escrito, no tan solo en algo hablado, sino algo plasmado como escritura. ¿Mm? Y Dios dio prueba de ello en el Sinaí. ¿Mm? Ahí dio prueba de ello, de que su palabra queda plasmada, ¿cierto?, en tabla de piedra. Gloria al Señor. Y eso nos podría decir que ahora también Dios ha cambiado de piedra a corazón y está metiendo su palabra en nosotros. Amén. Así que gracias al Señor por eso. Pero sin apartarnos de cómo se nos formó la Biblia, tenemos que reconocer que no tenemos los originales. Esa es la verdad. Hay algunos, como dicen los entendidos, algunos códices de las escrituras, las cuales son copias, seguramente de copias, pero que fueron celosamente guardados y dando testimonio quienes guardaron y quienes mantuvieron todo aquello, de que eso era veraz. Y de esta forma, a través de los tiempos, se fue guardando la palabra del Señor. Hubo tiempo en que Israel se sintió, estoy hablando del Antiguo Testamento, Israel fue llevado cautivo hacia Babilonia y luego algunos volvieron después de 70 años a Jerusalén. En los días de Esdras, de Nehemías, vuelven hacia Jerusalén, pero muchos judíos quedaron en el exilio, y a esta gente que quedó allá se les llama la gente que quedó en la diáspora, en el otro extremo, y ellos eran judíos, amaban digamos, el testimonio de Dios, trataban de mantener sus raíces hebreas y la fe en el Dios de sus padres, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Ellos querían mantener esa vivencia, aún en tierra extraña. Pero tenemos que darnos cuenta de que pasaron 3 imperios, Babilonia, los medo-persas, los griegos y luego los romanos, pero en el tiempo de los griegos, la cultura helenista, la cultura helénica, con Alejandro Magno en la cabeza de ese gran imperio, donde se introducen una cantidad de literatura, de filosofía, de estilos, de fe, de moralidad, de creencia. Israel y los que estaban en Jerusalén ven la necesidad de esa gente judía que estaba en la diáspora, y entonces ellos se convocan para hacer un canon de cuál iban a ser las genuinas y verdaderas escrituras. Y allí hay toda una historia que se llama entonces la traducción de los 70 o la Septuaginta, como le llaman. Es una, digamos, un grupo de judíos ortodoxos, muy, muy celosos de las cosas de Dios, y ellos recopilan todos los libros del Antiguo Testamento. Los 39 libros que nosotros tenemos, ellos los recopilan y ellos entonces dan el primer puntapié a la formación del canon del Antiguo Testamento. Eso es lo que se conoce como la Septuaginta o la versión de los 70. Fueron 70 ancianos de Israel, eruditos, hombres muy meticulosos y celosos en conservar toda la tradición hebrea, toda la tradición y la revelación de Dios. Ellos tomaron eso
y lo hicieron de una forma muy meticulosa, de tal manera que ahora, ¿de dónde recogieron toda esa información? Ya lo decía, había tradición oral y había muchos escritos. Y ellos procuraron conservar su identidad con el Dios de sus padres. Y eso es lo que la gran bendición que tuvo la nación de Israel, de identificarse con el Dios de sus padres y conservar todo lo que de Dios se reveló, todo lo que de Dios se conoce, es a través de su palabra, porque en la Biblia Dios se revela a nosotros. Gloria al Señor. Amén. Entonces la Biblia contiene la revelación de Dios para con los hombres. Amén. Y los judíos mantuvieron eso porque para ellos era mantener o tener su identidad como nación que fue sacada de los lomos de un hombre llamado Abraham. Luego pasaron por Egipto, donde fueron esclavos 430 años, y desde allí llevados a la promesa que Dios le había dicho a Abraham: la tierra que pisó tus pies será vuestra, de tu descendencia, y tu descendencia será incontable como la arena del mar. Y así ellos entonces toman todos los escritos antiguos y hacen el canon. El canon es una regla de medir, es tomar una regla y medir cuáles iban a ser las condiciones que iban a exigir a ese escrito para considerarlo inspirado. Por ejemplo, yo busco una madera, tiene 10 centímetros, eso. Si tiene 11, no me sirve. Si tiene 9, tampoco. ¿Por qué? Porque estoy poniéndole como medida 10. Entonces, el canon, la palabra canon significa regla de medir o la forma en que ellos midieron cuál era un libro sagrado, inspirado, y cuál no. De hecho, ustedes saben que hay versiones de la Biblia que tienen más libros que los nuestros. De hecho, la Biblia católica tiene muchos libros más. Entonces, hay varios cánones, varios cánones de otras Biblias que nosotros estamos incluidos dentro de lo que se define como el canon palestino, que tiene los 39 libros que nosotros tenemos. Hay otro canon que es el canon alejandrino, que tiene 52 libros. Y hay un canon llamado la Vulgata, que tiene 44 libros. Esa es justamente el canon que usa la Iglesia Católica Romana. Entonces, nosotros tenemos el canon palestino. Usted podría decir, pero ¿y bajo qué prisma se decidió que nosotros tengamos en el Antiguo Testamento solo 39 libros? Ya les decía, hubo una forma en que se midió. Y quiero decirles que estos 39 libros fueron los libros que estos 70 ancianos de Israel clasificaron como los libros que los identificaban a ellos con el Dios de Abraham. O más bien, en esos libros ellos encontraron la inspiración divina, cosa que seguramente haya muchas otras corrientes que piensan cómo fue la inspiración, fue que Dios le colocó en la mente, fue que Dios le tomó la mano y lo hizo escribir, en fin, Dios le dictó, o simplemente si esto fue todo lo que Dios quiso, o dejó un límite para que, de acuerdo al criterio, de acuerdo a la formación
que ese profeta o hombre de Dios pudiera escribir, hermanos. Lo único que sabemos que esos 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos son los que nosotros hemos también aceptado como divinamente inspirados, y tenemos el criterio de que esos 39 libros son la palabra de Dios. Escúcheme, son la palabra de Dios. No contienen la palabra de Dios. Hay una diferencia entre eso. Hay gente que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso significa que hay parte que no es de Dios. Y nosotros tenemos, hermanos, el criterio que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. Toda ella, de Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, es la palabra divinamente inspirada. Así que ahí tenemos, hermanos, una pequeña idea de cómo se formó el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también tiene su larga historia, 27 libros. Pregunta, Pastor, o alguien. un poco para entender y complementar un poco la idea, cuando hablamos de inspiración, estamos señalando en cierta medida o en otras palabras de que, digamos, la intervención divina de parte de Dios fue a través de su Espíritu, digamos, Como lo dice la Biblia. siendo Él el protagonista digamos, de todo lo que aquellos hombres, ¿no es cierto? Porque tampoco eran cualquier persona. Creo que entiendo yo que había un ceremonial muy acotado para poder escribir la Biblia. Sí, sí, Por sí. los antecedentes que yo manejo, se demoraban prácticamente un mes en escribir una página, cuidando absolutamente todo. Así que No, muy minucioso. Por eso les digo yo que esto fue algo, digamos, guardado muy celosamente y con un alto criterio de no falsear nada. Seguramente ellos ni siquiera sabían lo que dice el libro de Apocalipsis, pero en el temor de Dios no le quitaban ni le ponían a la escritura. El libro de Apocalipsis dice que al que le quite, le será quitada su parte. Y al que le pone, le serán añadidas las plagas que están reveladas. Así que yo creo que el temor de estos santos hombres por mantener cuidadosamente la transcripción de las escrituras fue loable y notable, que hasta hoy día, si nosotros vemos, ha sido cuestionada la Biblia. Y como decía usted hace un rato atrás, hay mucha gente, incluso gente universitaria, que dice, no, es un libro que está obsoleto, es un libro que está... Sin embargo, la escritura tiene peso. La ciencia, sin que la Biblia hable de ciencia, si algún hombre de ciencia se mete en él, va a encontrar verdades científicas que en ninguna otra parte la va a encontrar. ¿Ah? Y, por ejemplo, la arqueología. La arqueología es una de las ciencias que ha respaldado todo lo que los hombres en algún momento dijeron que nunca existió, que nunca pasó, que no hubo tal ciudad. Sin embargo, los arqueólogos han desenterrado de entre los escombros de la historia, han desenterrado ciudades que se consideraban que nunca habían existido y que la Biblia decía que sí existieron. Y hombres que dijeron, no, la Biblia miente sobre eso, nunca sucedió, nunca hubo eso. ¿Ah? Entonces, eso nos muestra que aún la propia ciencia fue avalando que lo que está aquí en la palabra es verdad. Así que Dios nos bendiga. Amén. ¿Le hablo un poquito Podríamos, del Nuevo Testamento? ¿Sí? pastor, ¿Algo?
¿sí? Podríamos argumentar un poquito con respecto a lo que estaba hablando el pastor Raúl, ¿Sí? de lo que es la inspiración, ¿Sí? pero acompañarlo con los dos sustentos importantes de la escritura, que es la revelación y la inspiración. La revelación. Cuando hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios, la revelación es la acción divina de mostrar algo que los hombres no pueden descubrir por sí mismos. Las verdades divinas del cielo para los hombres fueron reveladas. Ahora, la inspiración, podríamos mencionarla como que es lo que el hombre recibe como influencia divina para poder, en este caso, comunicar la revelación de Dios. Es como, mirado desde el punto de vista del hombre, es la sintonía que el hombre necesita hacerse para recibir ese mensaje divino y transcribirlo a la realidad de los hombres. Es importante tener esos dos pilares donde se sustenta la palabra. Ahora es importante igual entender que la Biblia es la palabra de Dios. En sí misma, internamente, la Biblia tiene la evidencia que es la palabra de Dios, o sea, la voz de Dios escrita. Amén. Y en su forma externa, también, entonces, nos manifiesta que es la palabra, porque todo lo que ella dice en nada está, digamos, equivocada, aunque los hombres hayan procurado desmentir algunos hechos históricos de lo que está escrita en ella. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia fue inspirada y que también tiene su tema. Tiene su tema y su propósito. ¿Por qué tenemos la Biblia? ¿Qué hay en la Biblia? Es la forma en que Dios se reveló a nosotros. Es la forma también el tema de la Biblia es Dios, el hombre y el propósito de Cristo o de Dios para con el hombre. O sea, en la Biblia encontramos eso. La Biblia, si tiene ciencia, si habla de historia, si habla de hazañas de hombres, todo eso está allí. Pero el verdadero propósito es Dios revelándose a nosotros. El libro de Hebreos capítulo 1 dice, y Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres en el pasado, le habló por los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Ahora, el tema de la Biblia central es Dios revelándose a los hombres, mostrándole al hombre su error y su extravío, y el amor de Dios revelándose en Cristo para la redención de toda la raza humana. Que el Señor nos bendiga. Veamos un poquito del Nuevo Testamento para avanzar rápido. ¿Nos queda tiempo? Sí, vamos. Sí, nos queda tiempo. El Nuevo Testamento es un libro que, o sea, un compendio de 27 libros que nos fue revelado, más bien compactado o canonizado allá por finales del pasado el segundo siglo, tercer siglo, segundo siglo de la era cristiana, se empezaron a compilar los libros sagrados. De hecho, hay todavía muchos libros que circulan y se le atribuyen a algunos de los apóstoles. Hay más de los 27 libros que andan dando vuelta por ahí, que no sabemos realmente si tienen la originalidad del escritor, pero se le atribuyen a muchos. Por ahí hay un evangelio de Bernabé, hay otros escritos más, muchos más, que hay, digamos, otros
evangelios, otros libros que circulan, pero que en, en, la, en, en el tiempo en que se canonizó, los hombres de Dios, los padres de la iglesia, quienes tomaron este asunto, porque era necesario tomar los escritos sagrados que le estaban dando forma a la iglesia, tomar esos escritos que contaban con la aprobación de las iglesias, que contaban con la aprobación de los pastores, de los padres de la iglesia, de ese primer siglo y segundo siglo, fueran entonces tomados. De hecho, se tomaron los escritos de Pablo, de Pedro y todos los evangelios, el libro de los Hechos, todo eso, para poder entonces canonizar y excluir todo libro que ya existían y que podrían trastocar la verdadera revelación que comenzó en el Génesis y que fue traspasada del Antiguo Testamento al Nuevo. Porque tenemos que saber que el tiempo de escritura, desde Génesis hasta los evangelios y las cartas apostólicas y el último libro del Nuevo Testamento, hubo un periodo aproximado, dicen los eruditos, entre 1500 y 1600 años, y aproximadamente entre unos 35 a 40 escritores. Dentro de estos escritores hubieron reyes, hubieron sacerdotes, hubieron campesinos, gente del campo. Entonces, este tiempo que fue el que se tomó en que fuera revelada toda la escritura, entonces, tal como le digo, con unos 35 o 40 escritores, aproximadamente 1600 años, aproximadamente entre el Génesis y el último libro de la Biblia. Eso significa que hubieron diferentes tiempos, diferentes años, tiempo y personas. Y sin embargo, la genialidad de la Sagrada Escritura, por eso es que decimos que es el libro de Dios, porque en cada uno de los libros se muestra una revelación que termina con el Apocalipsis, que es la manifestación de Dios, su revelación para con el hombre, su amor para con su creación, la redención, la forma de la redención, y terminando con lo que dice Apocalipsis, de el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que hay una línea genealógica, una línea de revelación, que entre un hombre y otro pasaron siglos, sin embargo ninguno, pareciera como que si todos simplemente leyeron el último párrafo del otro libro y siguieron con lo mismo a siglos después, es decir, como que hubo, por eso es que se dice que es el libro de Dios, porque la mente de Dios estuvo en esta revelación que hoy conocemos como Biblia. Amén. Ahora, ¿por qué se llama Biblia? Porque es una colección de libros. Amén. 66 libros, por eso se llama Biblia. ¿Ah? Biblia, colección de libros, muchos libros. Amén. Ahora, allá por el año, como les decía, se canonizaron. Hubieron varios que intentaron hacer su propio canon del Nuevo Testamento. Hubo un fulano llamado Marción. Yo estaba haciendo unos estudios de una literatura bautista de un gran hombre de Dios, y él habla justamente de este personaje, Marción. Dice que él excluyó muchos libros del Nuevo Testamento y que después los padres de la iglesia los consideraron y desecharon el canon que él había hecho.
¿m? Porque él excluyó el libro de Apocalipsis, libro de Hebreos, algunos otros libros, el libro de Santiago, ¿m? Y otros libros que él excluyó. Hizo un canon con 22 libros. ¿M? Así que nosotros ahí podemos ver que hubieron también muchas personas que intentaron hacerlo a su manera, pero gloria al Señor, Dios siempre se reservó la forma en que iba a ser hecho. La Biblia dice que los padres de la iglesia del segundo siglo tomaron todo esto y fueron compilando todos los escritos del Nuevo Testamento. Así que luego sigue la historia y nosotros sabemos lo que ocurre durante la Edad Media. Hubieron algunos escritos y es conocida entonces lo que sucede durante la Edad Media, el terrible oscurantismo que hubo, hasta que llega el tiempo de la imprenta, y nosotros encontramos que allí, hermanos, se llegan entonces a imprimir la Biblia tal como nosotros la tenemos, y es considerada aquella Biblia como la Biblia del oso, donde aparece la figura de un oso comiendo miel de un panal. Por eso se le llamó la Biblia del oso. Una primorosa traducción sacada en la primera imprenta que hubo, hermanos, allá por el año 1500, como ustedes lo saben. Luego, hermanos, la escritura empieza a masificarse en el tiempo con los grandes hombres de Dios, los reformadores del tiempo de la Reforma, y la escritura que se mantuvo escondida al pueblo, y bajo esa situación los hombres caminaban sin Dios, sin esperanza, solo por lo que retransmitía la iglesia y la religión imperante durante la Edad Media y durante muchos siglos, quitándole entonces el conocimiento de la verdad de Dios a los hombres, engañándolos y distorsionándole las escrituras. Pero una vez que la escritura entra en el mundo con los reformadores, no hubo quien pudiera detener. Aleluya. Podemos decir que gracias a la escritura los pueblos volvieron a ser independientes, volvieron los hombres a tener libertad, volvieron a salir y escapar de la opresión de los todopoderosos que mantenían subyugado y en la pobreza, no tan solo en física, sino la pobreza espiritual a los pueblos. Pero apareció la escritura y la escritura mostró el camino a los hombres. Así que damos gracias a Dios por tener la Biblia. Amén. Si usted busca con un poco de paciencia, va a encontrar muchos links donde le van a hablar de las diferentes Biblias, los que tradujeron, diferentes traductores, la primera traducción alemana, la traducción al español, en fin, todas las traducciones, quienes fueron primero, y cómo esas traducciones, al entrar en contacto con los hombres, trajeron una libertad extraordinaria. Amén. Pastor, con respecto a eso mismo, con respecto a las diferentes ediciones que han salido, porque ya llevamos muchas, usted dice, bueno, han sido primero traducidas a distintos idiomas, y ahora también en la actualidad existen muchas versiones de la Biblia. ¿Puede ser que de alguna manera haya perdido su esencia natural? ¿O usted cree que hay alguna versión que la conserva de una forma más nítida? Es muy importante que nosotros veamos que hay algunas versiones de las cuales procuramos conservarlas con mucha cautela,
De hecho, dentro de nuestra generación, lo digo, hemos sido muy conservadores en mantener la versión del año 60, con Así es. revisión del año 62. Mantenernos con esa traducción que, digamos, todavía, podríamos decir, mantiene en profundidad la esencia de lo que fueron las demás traducciones que hubieron antes de ella. ¿Mm? Creemos que se conserva muy bien lo que Dios quiso transmitir, lo que los hombres que la escribieron bajo la inspiración divina le fue mostrado y revelado para que escriban. Entonces, ahora creo que cada vez va siendo más complicado esto, y de hecho, debido también a que la organización mundial que tiene la supremacía de la traducción bíblica, que en este momento es Sociedad Bíblica, ha habido mucha influencia de diferentes corrientes filosóficas, culturales, que están tratando de, dicen, bueno, con una buena intención, traduzcamos la Biblia a un lenguaje más fácil que lo entienda todo el mundo, dicen, más contemporáneo. Pero Claro. se ha ido por ahí algunos de estos grandes hombres de Dios. Escuché a un hombre vino a darnos una conferencia al Consejo de Pastores, estuvimos en el Hotel Melillanca, y él era un gran expositor, traductor bíblico, y él manifestaba su disidencia. Un hombre, un erudito, un intelectual, un hombre que conoce letras hebreas, lenguaje hebreo, todo, cultura hebrea y lenguaje, y él tenía disidencia con sociedades bíblicas, haciendo notar, nos hizo hacer notar, no hizo notar que habían algunas párrafos de algunas de las últimas traducciones que no se ajustaban a lo más antiguo, que todavía viene siendo como referencia, ¿me entiendes? Entonces de ahí es que tenemos que, yo creo que ser aún mucho más cuidadosos. Si tenemos algo de lo cual todavía nos vamos sintiendo en confianza que tenemos con nosotros, la palabra sin ser mutilada, yo creo que las versiones del año 60 nos es muy grato todavía tenerla ahí. Creo que muchas corporaciones han optado por esa vía. No significa que usted no tenga otra Biblia con un lenguaje más moderno, pero seamos cuidadosos, porque cada vez, de acuerdo a las culturas, de acuerdo a la ideología, de acuerdo a los pensamientos y cómo las sociedades bíblicas han sido grandemente influenciadas. Entonces, porque hoy día, si nosotros vemos sociedad bíblica, es solo una empresa. Es una empresa, una gran empresa internacional que, por supuesto, se dedica a la Biblia, pero el asunto es negocio. También podría, así que, de hecho, si no fuera así, no tendríamos problemas con los testigos de Jehová, que según ellos dicen que ellos sacaron la Biblia que tienen en el Nuevo Mundo con sus mejores estudiosos del arameo, del hebreo, y sin embargo se sabe que simplemente nunca tuvieron a dichas personas, simplemente quisieron cambiar todo lo que la Biblia dice para ajustarla a su criterio religioso y pensamiento de religiosos que ellos tienen. Bien, ¿algo más? Qué bien, ¿Alguien? qué bueno, ¿Sí? la verdad es que ha sido un buen tema, hemos ido abordando poco a poco. Si hay Digamos, preguntas, eso es invitar a los hermanos que están allí en la plataforma Facebook
y algunos que están conectados por Zoom, si es que hay alguna duda, preguntar. Nuestra hermana Margarita está atenta allí a las preguntas, así que háganla, no se queden con la duda. Lo último que declaraba el pastor, que como consejo, no como imposición, pudiésemos siempre allí tener el cuidado, ¿no es cierto?, de elegir la Biblia, ¿no es cierto?, Reina Valera 1960. Amén. Ujú. Así que para tener allí el cuidado. Hay una pregunta, pastor, a ver, para ya ir terminando, con respecto a lo que es el canon de la Escritura. ¿Por qué encontramos diferencias, ya sea en la Biblia cristiana o evangélica, con respecto a la católica? Vemos que ahí hay libros que al menos la católica tiene, que la Biblia, ¿no es cierto?, nuestra hoy día no tiene. Ya. Eh, Fueron diferentes criterios que se emplearon y si bien es cierto, Israel o la nación de Israel, muchos de los libros que tienen los otros cánones, los tienen solo como libros históricos, porque revelan alguna historia notable de Israel. Por ejemplo, en nuestra Biblia no están los libros de Macabeos, por ejemplo, y la Biblia católica los tiene. Y para Israel, el libro Los Macabeos, primera y segunda Macabeos, son libros que para ellos simplemente relatan la historia de Israel, y ellos lo ven como libros de índole histórico, pero no como libros divinamente inspirados. Si ellos pudieran tomarlo, les parecería como leer la historia de Chile, por ejemplo. ¿Me entiendes? Pero lo que ellos tomaron fueron estos libros. Ahora, ¿por qué no están en nuestra Biblia? Como le dije, son libros los cuales son llamados libros deuterocanónicos o apócrifos. ¿Mm? Apócrifo de origen desconocido, deuterocanónico, que no fueron considerados en el canon. Así que fueron dejados a un lado. No por eso los rechazaron. Ahora, si usted tiene la habilidad de querer entrar en alguno de esos libros, léalos y va a encontrar que en algún momento de alguno de esos escritos hay alguna cosa extraña. Por ejemplo, a ver, le voy a decir, porque hace tanto tiempo que no he estado en esto, pero uno de los libros, no sé si el de Baruch o de Susana, donde aparece una especie media rara como un poco agorero, donde usan el aceite de un pez que le sacan, cuenta la historia dentro de ese libro. Entonces, tiene una cosa media extraña ahí que no encaja con lo que es la revelación de Dios. Entonces, en varios de estos libros hay algunas cosas extrañas. Entonces, por eso también, ahora yo no les puedo decir, oiga, yo he leído los 52 libros del canon alejandrino. Tengo la Biblia católica, la tengo en mis manos. Pero el solo hecho de saber que son de otro canal, como ni siquiera me he dado el tiempo de leerlo minuciosamente, pero quienes lo han examinado cuidadosamente y que son las personas que nos han retransmitido estas enseñanzas, son los que nos han dicho que por eso son deuterocanónicos o apócrifos. Amén. Podríamos mencionar o reforzar, pastor, de que dentro de los criterios importantes por los cuales algunos libros quedan fuera, son puntos súper claros, que cada libro tiene que ser considerado como autoritativo. ¿Qué significa eso? Que dentro de la escritura del libro o el análisis del libro que está siendo
está siendo sometido a prueba cuando establecieron el canon, tiene que contener el reconocimiento de la autoridad divina, o sea, que el libro referencia en este caso a Dios como tal, como su autor. La palabra de Dios fue sobre mí, por ejemplo, dice en muchos de los libros proféticos. Entonces estamos hablando de que es autoritativo. Una de las características para que el libro sea considerado dentro del canon es que tiene que tener el reconocimiento de la autoridad divina. Segundo, el aspecto profético, por ejemplo, del libro, donde los libros inspirados contienen, a través de los hombres que fueron ungidos por el Espíritu Santo, el reconocimiento del actuar de Dios en ellos. Auténtico, que un libro también pueda, al ser considerado auténtico, que no contenga errores doctrinales, que es lo que se refiere, por ejemplo, el pastor Raúl respecto de algunos libros históricos deuterocanónicos, que ellos tienen errores que contradicen con las doctrinas principales o fundamentales de la Biblia que están en todos los otros libros. ¿Ya? Dinámico, que en este caso estamos hablando de que el libro, dinámico significa dinamita, que tiene la habilidad de transformar, de cambiar vidas. Y eso también lo encontramos en algunos aspectos de los otros libros que han sido divinamente inspirados. Y obviamente que sea también aceptado. ¿Aceptado por quiénes? Un libro está dentro del canon porque fue aceptado y fue nombrado o referenciado entre ellos mismos o reconocido por otros, como por ejemplo el mismo Señor Jesucristo citó algunos libros del Antiguo Testamento. Los profetas se citaron entre sí en algunos libros o tomaron palabras inspiradas de otros. No se olvide que pasaron 1600 años entre el primer libro escrito y el último escrito. Gran parte de estos años fueron en el canon del Antiguo Testamento, ¿ya? Hubieron 400 años en el periodo intertestamentario y un siglo solamente dedicado a la escritura del Nuevo Testamento, ¿ya? Porque los libros del canon del Nuevo Testamento demoraron en escribirse 100 años, ¿ya? En cambio, lo otro, la mayoría está hacia atrás. Importante entender eso, importante también que la evidencia arqueológica de que nos acerca más a los originales está hecha, por ejemplo, con algunos acontecimientos importantes de las escrituras, como por ejemplo los que fueron las cuevas, en las cuevas de Qumran, donde se encontraron... ¿Fue de esto del siglo pasado, no? Exacto, entonces, después de tantos años se descubrieron libros que validaron la autenticidad de lo que ya la Biblia había sido conformada y cómo había sido seleccionada. El canon del pueblo hebreo, el canon hebreo que contenía prácticamente 22 o 24 libros y se agrupaban algunos, lo que es la historia del Tanakh, por ejemplo, que tiene que ver con las tres divisiones como ellos formaron en el Antiguo Testamento, la Torá, los libros que estamos hablando, en los proféticos y los históricos, estamos hablando ahí de este tipo de libros, lo que es el Tanakh como tal, estamos hablando de que generan también una fuerza. La Torá significa la Torá, el Neblim y el Ketubim, donde ellos agruparon ciertos libros por temática o por estilo. Ellos tienen un cierto cuerpo, un cierto hilo. Entonces la mayoría de los libros apócrifos pierden ese hilo, pierden el mencionar la autoridad de Dios, pierden la referencia entre unos y otros, no está en la misma línea, no produce el mismo efecto que produce la escritura, como dice Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y que va a ser útil para ciertas cosas. Entonces es importante también reforzar esas cosas que son dentro. Yo sé que el pastor por tiempo, por espacio, no nos da para profundizarlo en su totalidad. Son aspectos como clavos que generan, en este caso, un mayor refuerzo a que por qué los libros que están considerados bíblicos son los inspirados. Gracias. Gracias, pastor. La verdad es que ya ha pasado el tiempo rápidamente, no nos hemos dado cuenta, ha sido un muy buen tema. Como bien dice el pastor Carlos, la verdad es que se requiere bastante tiempo para ir profundizando. Agradecer a los hermanos que han estado allí a través del Facebook, más que preguntando algunos, colocando algunos aportes también a nuestro hermano Marco. Gracias, hermano Marco, ahí por los comentarios y aportes que ha hecho. Así que nada, agradecer al pastor Raúl por
por este tiempo que se ha dado, de poder exponernos este tema que muchas veces es muy lejano para la iglesia, para los hermanos, que no gusta mucho tal vez, pero la verdad es que esto debiera ser una motivación en cada uno de nosotros, conocer lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que con todo esto nos queda mucha claridad de que no estamos frente a cualquier libro, es un libro, como decía el pastor Carlos, que demoró alrededor de 1500 años en concretarse y poder allí, ¿no es cierto?, llegar a nosotros. Así que Dios nos ayude, hermanos, para poder apreciarlo, estudiarlo, valorarlo, porque como hijos de Dios debiera ser parte importante en nosotros. Como bien dice la Escritura, que el pueblo erra por la falta de conocimiento de la palabra. Así que Dios nos ayude, amén. Así que vaya interesándose. Gracias, pastor. Gracias por haber puesto, amén. Vamos entonces rápidamente a dar el pase a nuestro pastor Carlos, quien tenía allí el tema, ¿no es cierto?, de poder manifestarlo, la relación del cristiano con la palabra. Así que adelante, pastor. Tenemos allí unos 40 minutos para exponer. Amén. Yo sé que usted predica corto, así que sobre todo los temas. Un saludo, pastor Raúl Roa Tapia, nuestra hermana Margarita, los hermanos que están conectados a través de Facebook Live. Un abrazo, un saludo a la distancia. Yo sé que sería demasiado ambicioso tocar este tema y poder definirlo de una perspectiva tan amplia, porque el tema en sí ya es un tema muy amplio. Pero sí me gustaría partir haciendo alguna reflexión en el tema del libro de Efesios, en el capítulo 4. Quiero compartir ahí un poquito para enmarcar el concepto de la importancia de la Escritura y de qué es lo que Dios realmente espera y cómo Dios ve el desarrollo cristiano de la iglesia. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 8 en adelante, habla una palabra que yo quiero mencionarla como un poquito omnicomprensiva. Si yo le tuviera que preguntar esta misma pregunta, ¿cuál es la relación entre un creyente y la Escritura? Y si yo se la preguntara a los 5 ministerios, yo sé que tendría 5 respuestas distintas, ¿ya? Y quiero que, a pesar de que hay 5 hombres que Dios instituyó, o llamó, o constituyó para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, porque hay una preocupación de Dios y hay una ocupación de Dios respecto de esto. Entonces quiero que la leamos primero para darle a entender esta locura, como quiero, en este caso, hilvanar un poquito este tema. En el capítulo 4 de Efesios, en el verso 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, y que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó, el verso 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso 12 dice de esta manera, a fin, como un objetivo, como un propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y para que todos, ahora mete a toda la iglesia, a todo el cuerpo de creyente, a toda la membresía, hasta que todos lleguemos a este objetivo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué interesante. Antes de pasar un poquito a los versos que están adelante, a los versículos que están más adelante, yo hacía la siguiente pregunta. ¿Cuál será la relación de un creyente con la Escritura? ¿Qué esperará Dios que el creyente relacione? Si yo le preguntara a los ministerios, seguramente si le pregunto a un evangelista en el cual yo tengo esa pasión un poco más cargada, y si me preguntaran a mí, yo diría que la relación del creyente con la Escritura en principio sería para salvación. Lo más importante, resaltaría un evangelista, la relación del creyente con la Escritura es encontrarse con el Señor y ser entonces el medio de salvación
para su vida. La Escritura me llevaría a conocer a Cristo, me llevaría a conocer al Señor, me llevaría a encontrar la salvación. Si se la pregunto a lo mejor, en este caso a un maestro, el maestro entonces me diría, es para profundizar la enseñanza, para echar raíces, para poder lograr, en este caso, una estabilidad en las creencias, para que la fe salvadora se transforme en una fe que rinda fruto. El maestro seguramente diría que fuertemente la Escritura está dedicada a la enseñanza. Si se lo pregunto, en este caso, a un profeta, entonces el profeta diría, sí, la palabra, la relación que el creyente debe tener, es esa palabra que tiene como fuego, que lo alerta, que lo lleva, que lo empuja, ¿me entiende? Que lo arrincona, que lo procesa hacia la santificación, a vivir una vida de consagración y apartada para el Señor. Entonces ya hasta aquí tengo 3 miradas importantes de la relación que el creyente debe tener con la Escritura. Y por eso es que Dios estableció al menos el ministerio quíntuple. Si yo veo entonces a un pastor, el pastor va a decir entonces es que la palabra del Señor va a establecer en el creyente un proceso que lo va a llevar hasta el final de su carrera, porque los pastores tienen paciencia para repartir a todo el mundo, no como los evangelistas que nos preocupamos solamente en una etapa, no como los profetas que solamente tienen el proceso de podar, de cortar, ¿me entiende? No como el maestro que quiere solamente echar las raíces. El pastor va a ser paciente, va a ser aquel que lo va a acompañar paso a paso, como un Moisés que le dijo, vaya, yo voy a ir junto con todos los hermanos al paso de más lento. Los pastores van a pastorear a esta grey que a veces no siempre se comporta como lo desearía un evangelista, un profeta, un maestro. Entonces, el creyente tiene que establecer una relación con la Escritura y Dios lo va a ir formando, lo va a ir trabajando, ¿ya? Y lo va a ir perfeccionando, porque ese es el objetivo del ministerio quíntuple. Un apóstol quizás lo va a mirar desde una perspectiva mucho más arriba, mucho más omnicomprensiva, incorporando cada una de estas miradas de los ministerios. Entonces es interesante la pregunta, ¿cuál es la relación que el creyente debe tener con la Escritura? Entonces debe ser una relación creciente y debe ser omnicomprensiva a lo que Dios realmente quiere lograr y desarrollar. ¿Cuál es el objetivo del Señor? El verso 12 lo dice, perfeccionar a los santos. De una manera omnicomprensiva, mirada desde el punto de vista del ministerio quíntuple, nadie puede ocupar ni ser eficiente en la formación del creyente, en la relación con la Escritura, solo con un ministerio. Necesita ser desarrollado de una manera completa, integral. La relación que el creyente debe establecer con la Escritura es una relación integral que solo será inmerso en el cuerpo de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque solo en el cuerpo de Cristo vamos a encontrar la unidad perfecta de la fe y la integralidad de lo que Dios quiere hacer con los creyentes. Por eso es que nos necesitamos unos a otros, nos complementamos unos a otros, nos apoyamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, para que Dios vaya dándonos en nosotros el crecimiento que es llevarnos a perfeccionarnos. Es como Pablo le dijo, ojalá, hermano, cuando vuelva a verlos a ustedes, los encuentre creciendo en la obra del Señor siempre. En otras palabras, perfeccionándose siempre. Entonces estamos hablando de este aspecto. Dios tiene ese objetivo, perfeccionar a los santos. No solo para que se hagan más grandes ellos mismos, no solamente un maestro quiere acumular conocimiento en la vida de un creyente, sino que tiene que desarrollar de alguna manera que este perfeccionamiento cumpla el propósito de la obra del ministerio o del talento, del don o del propósito que Dios tiene para cada creyente. El desarrollo y la relación que debo establecer con la Escritura, en el cuerpo de Cristo, con los ministerios que el Señor ha establecido, es que yo logre comprender el propósito de Dios para mi vida. Y yo lograr entonces desarrollar ese trabajo de una manera que sea más agradable al Señor. No se olvide que Dios no solamente nos va a llamar a nosotros a un propósito de fidelidad, sino que también el Señor nos llama a un propósito de productividad. ¿Me entiende?
no es solamente, Dios no solamente busca hombres fieles, Dios busca hombres productivos. Y la palabra productiva tiene que ver con la obra del ministerio, el dar fruto. ¿Me entiendes? El multiplicar y encontrar nuestro propósito para que Dios nos dé y cómo lo practicamos y lo llevamos por obra. Entonces Dios tiene claro lo que Él quiere hacer. Y Él dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, la relación de la escritura del creyente debe ser tal, inmersa en el cuerpo de Cristo, establecida en la obra de la iglesia, en el ministerio de Cristo, para alcanzar de alguna manera, amados hermanos, la unidad de la fe. Siguiendo eso mismo, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya? Vamos a desarrollar la unidad de la fe y vamos a llegar a alcanzar el conocimiento del Señor. El Señor Jesús dijo que escudriñemos la Escritura, porque ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, vamos a conocer al Hijo de Dios. Y eso nos va a llevar a experimentar esto hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto. ¿Ya? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es, hasta allá nos quiere proyectar el Señor. Jesús nunca puso un tope a sus discípulos en la relación que Él estableció con ellos, y Él era la palabra viva. Él llegó a establecer una palabra y los tomó y los catapultó y les dijo, mayores cosas vosotros haréis en mí. No, hombre, o sea, los llevó a un punto donde ellos podían desarrollarse en plenitud. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor a través de los labios del apóstol? Y la preocupación que Él tiene de que cualquier persona que no logre este crecimiento y esta relación íntima con la palabra, con la iglesia, con los ministerios, con el cuerpo de Cristo, con el descubrir su propósito y el poner en práctica al servicio lo que Dios realmente le ha entregado, la preocupación de Dios es que se terminen quedando sin crecer. Y si uno no crece, queda como un niño. El verso 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes. Un niño que no tiene fundamento, un niño que no tiene determinación, un niño que no tiene estabilidad. Dice, un niño fluctuante que puede ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Si yo no establezco una relación en la Escritura y una buena relación, voy a ser arrastrado por cualquier lado, ¿ya? Y es más, por estratagema de hombres para engañar y que emplean con astucia las artimañas del error. Esto lo quiero subrayar, porque en los postreros tiempos que estamos viviendo, esto se va a acrecentar y cada vez va a ser más. El sincretismo religioso, o sea, la multiplicación de religiones o de pensamientos ideológicos religiosos, va a ser tal que cualquier persona que no tenga una buena relación, una estrecha relación con la Escritura y con la sana doctrina, va a ser arrastrado y va a ser confundido y va a ser sacado de un lugar a otro porque no ha aprendido a echar esas raíces. Va a ser como un niño y fácilmente engañado, porque va a haber gente que abiertamente va a buscar engañar. ¿Me entiendes? Abiertamente va a buscar. No es que no lo hagan no sabiendo, lo van a hacer sabiendo y con conocimiento de causa. ¿Ya? Por eso es que Él nos dice que debemos tener este cuidado de establecer una muy buena relación. Si yo establezco una relación buena con la palabra, establezco una buena relación con la iglesia. Si yo establezco una buena relación con la iglesia, establezco una buena relación con el cuerpo. Y si establezco una buena relación con el cuerpo, establezco también una buena relación con los ministerios. Es imposible que logre mi crecimiento si no logro establecer una buena relación con el cuerpo y con los ministerios, porque no voy a ser edificado por los ministerios. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos la mirada omnicomprensiva, completa, y el ejercicio integral de los ministerios para conformar un crecimiento equilibrado con la Escritura y un desarrollo equilibrado. Es más, el Señor nos habla que si yo quisiera solamente dedicarme a una sola área, porque muchas veces uno piensa, voy a hacer una buena relación con la palabra, tengo que estudiar, y voy a establecer entonces una buena relación con la maestría. Entonces el Señor nos dice, no se hagan muchos maestros entre vosotros. ¿Me entiendes? La relación de la Escritura no es acumular conocimiento, ¿ya? La buena relación con la Escritura no es establecerse unilateralmente en un área, es lograr que a través de ese conocimiento que Dios me revele, yo pueda entonces entender mi propósito en el cuerpo, en el mundo
en la sociedad en que Dios me puso, en el tiempo, en la dispensación que Dios me deje vivir, desde que nazco hasta que voy a morir, y yo me logre desarrollar y darle fruto al Señor, a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso es el cuidado que Dios tiene aquí al advertirnos de esta manera y al dejarnos a nosotros nuestro crecimiento amarrado, enlazado a lo que Él conformó como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la cabeza de ella es Cristo. Entonces, es importante partir por eso. Dicho esto, entonces puedo entender, porque hoy día usted puede encontrar muchos videos, muchas alternativas, mucha enseñanza, mucha información dando vuelta. Va a encontrar, por ejemplo, temas tan importantes y tan provechosos como el discipulado básico, radical y completo, que lo hemos escuchado. Va a encontrar un discipulado profundo, un discipulado por edades, un discipulado por... Entonces, que nos van estableciendo. Entonces, lo que yo quisiera decir primero, que no perdamos este contexto que hemos hablado del libro de Efesios, donde Dios tiene un propósito con todo esto. Pero todo este propósito está inserto en el cuerpo, ¿ya? Nos sacanamos, hermano, a acumular conocimiento y quedarse en casa y ser entonces maestro para sí mismo, ¿me entiendes? Y transformarse en un teólogo, un doctorado y toma todos los cursos que haya y finalmente no cumple y no desarrolla el propósito que Dios quiere para su vida. Entonces, esto tiene que ver entonces con el concepto de lo que Dios quiere para mí. No debo inclusive tener el deseo o el desafío de ocupar el lugar de otro que esté ocupando un lugar donde Dios ha llamado. Hay gente que dentro de la iglesia se quieren hacer maestros, otros dentro de la iglesia se quieren hacer pastores, otros se quieren hacer evangelistas. O sea, el anhelar un ministerio, anhelar trabajar para el Señor es bueno. Lo importante sería examinar cuáles son las motivaciones, por qué lo quiero hacer. ¿Me entiendes? El crecimiento, el desarrollo es bueno, pero lo que va a marcar la diferencia ante los ojos de Dios en mi relación correcta con la Escritura es que yo descubra el propósito para el cual Dios me tiene. Si es para poder exhortar en la comunidad X algo, eso es lo que Dios, y yo voy a ser completamente feliz y voy a desarrollarme en eso, y 100% efectivo. No solamente en aspirar a veces simplemente un cargo o un ministerio, sino lograr lo que Dios realmente quiere hacer para mí. Ahora, pensándolo ya y bajando toda esta información como cuerpo y buscando el lugar donde yo debiera estar, si soy una persona que estoy dando mis primeros pasos, el primer consejo que le daría a cualquier persona que ingresa, que está recién comenzando, como también algunos que ya han llevado años pero se han cansado y se han fatigado y han doblado sus rodillas y han bajado los brazos, lo primero que debiera recordarle es, como dice la Escritura, hermano, desead como niños la leche no adulterada. Pero el Señor dice, bueno, no quiero que sigas bebiendo leche siempre. Yo me preparé este rico vaso de leche porque venía llegando del trabajo, corriendo, atrasado, preocupado, poder estar con los hermanos. Y dije, bueno, voy a tomar un vaso de leche. Como quien va a tomar una rica lectura de la palabra. Una leche no adulterada, no contaminada. Una leche que me lleve a descubrir el propósito que Dios tiene para mí. ¿Me entiendes? No solamente alimentar el cuesco, no solamente alimentar la cabeza, sino que la palabra cumpla el propósito del conocimiento de un logo, pero se transforme finalmente en algo vivo, porque es viva y eficaz, y se transforme dando fruto en mí mismo y en el resultado. Ahora, ¿qué debo hacer con respecto a este crecimiento que Dios espera que sea constante? Si estoy en la iglesia, si estoy bajo el cuerpo de Cristo, debo aprender las disciplinas espirituales. El trabajo y el crecimiento del estudio de la palabra y establecer una buena relación con la palabra requiere necesariamente disciplina espiritual. Y lo que menos tenemos a veces es disciplina. Estoy yéndome a lo básico. Se convierte en una nueva persona. El evangelista hace su trabajo, predica, el Espíritu Santo toma esa palabra ungida, la revela en el corazón del incrédulo, le nace la fe y es rescatado del infierno, es sacado del pelo de ahí del pozo de las brasas del infierno y es puesto en un regazo de separación, desde la tiniebla a la luz, desde el pecado a un camino de santidad. Lo aparta el Señor, porque lo santifica, lo aparta, lo purifica. Pero eso no es todo, ese es el primer paso. Se tiene que complementar con todo el resto del trabajo de la iglesia y del ministerio quíntuple para que se desarrolle. ¿Qué le enseñamos a los hermanos primeros convertidos?
disciplina. Disciplina espiritual. Usted tiene que aprender a desarrollar su devocional diario y leer la Biblia constantemente. Eso es lo primero que le enseñamos. Lea la Biblia y ore. Y ahora, pastor, ¿qué hago? Lea la Biblia y ore. No le va a decir el pastor, diezme a tiro. No le va a decir eso. No le va a decir, tiene que venir a dejar las ofrendas. No le va a decir, entregue las primicias. No, el pastor no le va a decir eso. Ni los hermanos le van a decir eso, ni el maestro le va a decir eso. ¿Qué le va a decir? Lea la Biblia y ore. Congréguese. Insértese en el cuerpo. Son los primeros pasos de los primeros rudimentos de la fe. Por eso que el apóstol les reclama a ustedes, debiendo ya ser maestros, le dice a algunos, tenéis necesidad de que les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe, lo básico. Entonces, nuestra falta de disciplina nos hace perder eso, ¿ya? Nos hace perder eso. ¿Cómo nosotros entonces nos fortalecemos? Una buena relación con la palabra. Vámonos a un ejemplo bíblico más preciso. Antiguo Testamento, nos vamos entonces al libro de Josué, por ejemplo. En Josué, ¿qué le dijo a Josué para que pudiera tener una buena experiencia y desarrollo? Mire cómo Dios liga el tener una relación perfecta con la palabra con el éxito en los caminos de la vida. Le dice de la siguiente manera. Verso 6 y verso 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué cosa te tienes que hacer fuerte y valiente? No era ir a pelear. No. Esfuérzate y sé valiente en esto. Para cuidar, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque hay un secreto, hay un misterio, hay una perla escondida aquí que dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, primero hay un secreto en guardar, y hay un segundo secreto en hacer. O sea, Dios se goza cuando alguien guarda la palabra. Pero Dios se deleita cuando alguien la hace, activa. Entonces estamos hablando de guardar el conocimiento, de guardar esta revelación, pero que se haga vida en nosotros. Entonces es una disciplina el que Dios le coloca a Josué aquí. En otras palabras dice, tienes que escudriñar la palabra. Si usted se va al Nuevo Testamento y pudiéramos escoger algo práctico del Nuevo Testamento, tendríamos que escoger, por ejemplo, lo que es Timoteo. Segunda de Timoteo, por escoger una. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esto es lo que tienes que procurar, Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, no te sirve nada de conocimiento si no aprendes a hacerlo con diligencia, presentarte aprobado lo que Dios quiere que hagas y que use bien la palabra de verdad. O sea, estamos hablando de consejos importantes. Dios en el Antiguo Testamento le da la firmeza a Josué de que tiene que estar amarrado a una palabra. Es tan importante la relación estrecha que hay que establecer con la palabra que Jesús nos da el ejemplo cómo resistir al enemigo y al diablo solo con esta relación estrecha de la palabra. Disciplina para la palabra. O sea, Jesús se sabía la palabra. Usted, si no sabe palabra, no se va a defender en momentos necesarios. El enemigo lo va a golpear, el enemigo lo va a traspapelar, ¿ya? Lo va a confundir. No necesito ser un maestro, pero sí necesito tener una relación con la palabra. Y esta palabra va a estar escrita ya no simplemente en la mente. Dice que el Señor dice que no la escribiría más en tablas de piedra, sino
en el corazón de los hombres, en las tablas de nuestro corazón. Entonces, en uno de los libritos que yo tengo por aquí, hay una palabra que dice que si tú lees la palabra, por ejemplo, va a provocar una cierta reacción en ti, ¿ya? Lees la palabra, te va a beneficiar, pero si tú la tomas y la crees, te va a salvar, pero si tú la tomas y la practicas, te va a santificar. Entonces vamos a ir generando pasos de crecimiento en esta disciplina. Leer la Biblia, orar, establecer una muy buena relación en este estudio bíblico personal. Si quiero crecimiento y establecer una buena relación con la palabra, necesito tener mi propia relación personal en la lectura, en la oración y en un estudio bíblico personal. Mire, usted puede usar el dedómetro, como decimos nosotros a la antigua, buscar la Biblia y abrirla en cualquier lado y la Biblia le va a bendecir. Pero eso es una forma, es una metodología, cómo poder estar conectado con la palabra. Una segunda forma un poco más provechosa y que le da una visión más omnicomprensiva es que usted tenga un estudio bíblico personal ordenado, estructurado, dirigido. Entonces usted va a estudiar el Antiguo Testamento, va a estudiar sobre la historia del Antiguo Testamento, va a leer los libros históricos, lo va a relacionar entre los profetas, los reyes, lo va a relacionar con las enseñanzas después del Antiguo y del Nuevo. Entonces hay un estudio ordenado, metódico, eso es disciplina. Entonces, para poder crecer en esta relación, tengo mi devocional personal, la oración, la lectura, el método de ir a buscar. Todos hemos ido a buscar una palabra en un momento determinado, no sabemos dónde encontrarla, y si Señor, hábleme, y abrimos la Biblia y el Señor nos habla, ¿me entiendes? Esa es una forma, pero una forma no va a reemplazar eso, ni se va a contravenir con que usted tenga un estudio bíblico personal, organizado y estructurado. Un tercer peldaño. Estoy haciendo todavía el peldaño personal y estoy haciendo el peldaño de yo aprender. Pero como sé que estoy en la iglesia, como sé que estoy en el cuerpo, y como sé que Dios da dones a los hombres, yo no voy a alcanzar a reemplazar al maestro, yo no voy a reemplazar al pastor, ni al apóstol. Yo necesito dejarme enseñar. Dejarme enseñar. Hay gente que no aprende porque no se deja enseñar. Y cuando no se dejan enseñar, no están dispuestos a desaprender lo aprendido. Hay muchas cosas mal aprendidas que necesitamos sacarlas, y eso no lo vamos a hacer nosotros mismos. Tenemos que hacerlo cuando nos ministra. De hecho, el Pablo, en una oportunidad a Pedro, lo tuvo que enseñar, de que Pedro dejara de ser un judaizante con la iglesia gentil, que no estableciera sobre los gentiles, que estaban llamados a libertad en el espíritu, al volverse a los legalismos. Entonces Pablo tuvo que confrontar y enseñar a Pedro. Y Pedro se tuvo que dejar enseñar. ¿Ya? En el Nuevo Testamento tenemos muchos casos de gente que fue ministrada, enseñada, pero luego llegó otro hombre de Dios usado como ministro, con un nivel espiritual distinto, porque hay niveles espirituales, y si los hermanos y la congregación no reconoce esos niveles espirituales que Dios estableció, va a desaprovechar una oportunidad gloriosa de ser ministrado, enseñado, dirigido. Entonces yo me nutro en el cuerpo y voy a ser bendecido por el cuerpo y por la forma como Dios lo dejó establecido. Entonces necesito también entender que hay estudios bíblicos que ya no son personales, que son congregacionales. Y para eso necesito estar insertado en la iglesia. Necesito estar activo allí, necesito tomarlo, necesito acercarme y necesito ser, en este caso, disciplinado. Yo he aprendido en la congregación de la Asamblea de Dios que está aquí donde está el pastor Héctor Gómez, he aprendido disciplina para estudiar. El ritmo de estudio que yo tenía cuando yo llegué acá, en Temuco, y estuvimos participando ahí, era un libro mensual mínimo. Un libro mensual. Estoy hablando de un libro, hermano, de 80, 90 páginas de estudio. En un mes lo recorrían. En un mes. Nosotros pasamos en nuestras misiones, a veces en nuestras iglesias, con un libro de discipulado básico para el año. Eso me habla de falta de disciplina en la enseñanza. Y yo me alegro que ahora, por ejemplo, estamos usando este medio para incentivar. Yo sé que el objetivo de este estudio, de este tema, no es a los hermanos darle una gran revelación.
El estudio es dejarlos pinchados, el dejarlos vacunados, no con la vacuna del anticoronavirus, no con la de la influencia, dejarlos pinchados en el Señor, en el Espíritu, con el visito de querer aprender más, de querer aprender más, de querer escudriñar, de que se despierte en nosotros el hambre por la palabra, de que se despierte el sabor de que tiene la Escritura. Hermanos, nosotros cuando aprendemos a tener nuestro estudio bíblico personal de lectura y oración y el estudio ordenado de la Escritura, vamos saboreando otros sabores de comida. Antiguamente a mí no me gustaban las aceitunas cuando era niño. En la medida que fue pasando el tiempo, he aprendido a comer aceitunas, hermano, y he aprendido a saborearlas y encontrarle el gusto que antes no tenía. Hay cosas en la Escritura que yo he pasado y las he leído, nunca les saqué sabor, insípidas. Pero en la medida que fui aprendiendo mi relación personal, mi estudio bíblico personal ordenado y sistemático, mi estudio bíblico congregacional, mi estudio bíblico de ministración desde los ministerios hacia mi vida y me dejo enseñar, he aprendido a encontrar sabores que antes no había encontrado. ¡Oh, aleluya! Gloria a Dios, por eso me emociona, hermano. Siento un fuego en mi corazón cuando recuerdo cuando me he encontrado con una palabra que nunca antes había sido, y me he sido ministrado con una palabra, y le encuentro ese sabor. La palabra dice que es como miel a nuestro paladar. Yo no sé si usted se ha sorprendido, si ha logrado usted poder ver y saborear cosas que antes no saboreaba. Eso no se lo va a entregar simplemente un estudio ocasional, no se lo va a entregar un análisis, un escudriñar la palabra en forma intermitente. Es más, no le va a permitir echar raíces ni crecer al ritmo que Dios quiere, como lo leímos en el libro de Efesios. Creo que el estudio bíblico profundo de la palabra, concienzudo, donde hagamos transpirar las neuronas, humear la última que nos queda, como dicen algunos, pero todavía queda, y si nos falta sabiduría, bueno, el Señor dice que pídala a Dios porque Él da abundantemente y sin medida, dice la palabra. Entonces, es importante eso. Pastor, quiero cerrar esta introducción antes de Pastor, un poco para lograr entender cuál es su pensamiento con respecto a estos tiempos. ¿Siente que la iglesia en general ha perdido fuerza en esto, en poder querer aprender? Porque vemos muchos hermanos que hoy día se conforman tan solo con el servicio normal, rutinario que hemos tenido durante todo este tiempo y no sé, veo hoy día cómo también las, digamos, organizaciones se han levantado con el tema de la prosperidad, dando más hincapié, ¿no es cierto?, a lo que es el show, el avivamiento y desplazando la palabra. ¿Cuál es su opinión respecto? Yo tengo una opinión distinta de lo que tiene el común de la iglesia, de que en estos tiempos se ha aprendido menos. Y es más, hay mucha gente que piensa que las generaciones nuevas, las generaciones del celular, los hermanos milenios, los centenios, no sé cómo se llama hoy día, ya, como si ellos estudiaran menos la palabra o leyeran menos la palabra que los antiguos. Y yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa. Los que más relación y lectura tienen con la palabra son las nuevas generaciones, porque solo por el alcance digital y solo por el alcance de las redes, hoy día hay mucho más información, mucho más conocimiento dando vuelta. El problema no está en que hoy día no haya posibilidades de mayor conocimiento. Hoy día tú puedes tomar cursos por internet, tú puedes estudiar en un instituto a larga distancia, puedes hacerlo presencial, puedes hacerlo con un maestro que te dirija en forma más personalizada. O sea, hay muchas alternativas que antes no habían. Antes los estudios eran en la iglesia, el hermano y el pastor que era invitado el que llegaba. Entonces no había tanta masividad. El problema que radica hoy en poder decir quién es el que me está alimentando. Y cómo discriminar quién es el que me alimenta. ¿Entienden? La Biblia nos enseña que debemos reconocer a los que están por sobre nosotros cumpliendo el ministerio. Y ahí es importante el carácter de cuerpo. Yo le voy a preguntar a usted toma una planta, un árbol, ¿ya? Y un árbol que crezca y se mantenga vivo tiene que estar en un lugar y echar raíces, ¿cierto? La mayoría de las plantas, cuando hicieron la plaza que está de Temuco, tuvieron que sacar árboles antiguos, ¿cierto? Y sacar árboles nuevos. Los que eran más pequeñitos, que tenían raíces menos profundas,
era posible sacarlos, tomarlos con masa de tierra y plantarlos en otro lugar y van a crecer y van a sobrevivir. El problema es que cuando ya hay árboles que tienen otro tipo de contextura, no podía hacer eso. Los árboles pierden la capacidad de crecimiento y mantenerse vivos si son sacados de un lugar a otro. Entonces, cuando yo hablo de hermanos que necesitan ser plantados y crecer, necesitan insertarse en el cuerpo. Y ahí el trabajo, la relación de que entienda que mi crecimiento no es simplemente conocimiento, sino descubrir el propósito donde Dios quiere que yo esté, yo necesito saber esas raíces en los lugares correctos. ¿Ya? Y si me tengo que mover, que Dios me trasplante, ¿me entiendes? Porque Dios va a sacar todo lo que necesito sin dañar mis raíces y no me va a dejar perderme al moverme, porque tiene un concepto omnicomprensivo de cuerpo, de reino, ¿me entiendes? Pero el problema hoy día es que mucha de nuestra generación nueva tiene mucho conocimiento, tiene mucha información, y como está tan disponible, y esto ahora con las redes, con los cultos que van a haber, más masivo todavía va a estar porque esto va a permanecer. Las iglesias que no mantengan, en este caso, aparte de sus servicios cuando retornen, un servicio online, un trabajo online, no aprovechen estas redes, van a desaprovechar herramientas que hoy día las están tomando y que las podrían usar de una multiforme gracia del Señor para hacer crecer sus congregaciones y alcanzarlos, por ejemplo, hasta en la enseñanza, alcanzar los discipulados, multiplicar en ellos la disciplina. Todos los martes tenemos estudios y todos los martes hay estudios, estén o no estén los hermanos, ¿me entiendes? Hay que buscar la forma de que los hermanos, pero tiene que haber un echar raíces en el propósito y en lo donde Dios me quiere llevar. Entonces, el que yo diga, ¿quién es el que me alimenta? Es el problema de hoy, porque los chicos están prestando su oído a tanta cosa y como a tanta multiforme iglesia o doctrina, va a haber un grado de confusión mayor. Y eso lo va a aprovechar el diablo porque sabemos que el sincretismo religioso es una de las antesalas o uno de los caldos de cultivo para la apostasía y para la confusión, ¿ya? Donde finalmente todas las religiones se mezclen, todos los conceptos se mezclen y la gente crea de todo un poco, ¿ya? Entonces, ese es el riesgo. No es que hoy día no hayan posibilidades, hay más conocimiento, hay más redes, hay más formación, hay más posibilidades. Y nos vamos a llevar la sorpresa. Hay un estudio hecho donde son los jóvenes los que están leyendo más la palabra que los mismos antiguos. Hay estudios hechos en la iglesia, estudios fidedignos y con responsabilidad científicos. Entonces, obviamente que esto nos está generando un golpe, ¿ya? El tema es cómo discriminamos. ¿Quién me alimenta? ¿Quién me alimenta? Debo encontrar una muy buena relación con la palabra, pero no solo con la palabra. Ahí va la mano la oración. Y la oración va a desarrollar mucha más profundidad en la relación con el Espíritu Santo. Cuando establezco una muy buena relación con la lectura y con el Espíritu Santo, se complementa tanto esto que genera entonces en mí el resultado, porque el Espíritu Santo va a traer y va a dar a revelar lo que Dios quiera revelar y el propósito para lo cual es ese trabajo en mi propia vida, va a ser aplicación práctica. No sé si con eso puedo contestar un poco la inquietud. Sí, la verdad es que se entiende. Creo que concuerdo con usted de que efectivamente hoy día tenemos, digamos, a la mano muchas herramientas y posibilidades de ir aprendiendo. El tema está quienes quieren asumir y pagar el precio por ello. Yo creo que ahí hay un tema también. No sé si hay algo más, Pastor Carlos, que quiera añadir. Tenemos a nuestra hermana Margarita, no sé si hay alguna pregunta. Perdón, Pastor, hermana Margarita, no sé si en la red hay alguna pregunta, consulta. La verdad, Pastor, no le puedo contestar específicamente porque mi señal está muy mala y tuve que conectarme del celular. Entonces, al estar del celular, solo puedo conectarme a una plataforma. Y en este caso estoy conectada a Zoom. Entonces, pero mire, yo tengo una pregunta al Pastor Carlos. Bueno, hablaba de la importancia de esta relación que nosotros como cristianos debemos tener. Creo que, como también mencionaba el pastor Raúl Rodas Tapia, en lo que él hablaba, la importancia hoy día de los padres en poder transmitir esta palabra a los hijos, porque los hijos siguen siendo y están bajo el alero de los padres. Hoy día pueden decir mucho hasta los 18 años, pero en realidad nosotros somos hijos siempre. Y creo que como padres también la labor está siempre de poder sembrar una palabra
que también fue sembrada antes por los abuelos, bueno, nuestros abuelos, sus padres en ellos. Entonces, si eso a lo mejor hoy día no está ocurriendo, a lo mejor ciertamente los jóvenes o nosotros mismos podemos tender a alimentarnos a lo mejor muchas veces de forma equivocada o a no generar esta relación de una manera más sólida. Entonces, Deuteronomio es un libro que habla precisamente de todo esto, del gran empuje que tiene que hacer la familia, el papá, la mamá, en la creación de conciencia de quién es el Dios que estamos sirviendo y de generar esta relación, de conocer el Dios que tenemos. Dame un minuto. Entiendo lo que la hermana Margarita intenta conectar, cuál es la función de la familia, ¿ya? Cuando yo hablo del cuerpo de la iglesia, hablo del cuerpo de la iglesia en su mirada omnicomprensiva. En la iglesia vamos a tener la estructura como familia. El padre, vamos a tener la cabeza que es Cristo, vamos a tener... ¿Quiénes son los padres? Cuando hablamos de esto, ¿quién es mi padre? Dice alguna película por ahí. ¿Ah? Yo soy tu padre. Cuando yo hablo de quién es el que te alimenta. ¿Quién es el que te alimenta? ¿Ya? Y la segunda pregunta sería, ¿y a quién yo alimento? Porque Dios me alimenta, el Padre me alimenta. Y me alimenta a través del cuerpo, me alimenta a través del espíritu. Y la función de la iglesia es esa. Mayoritariamente, la función de la iglesia es la iglesia es la responsable de poder adoctrinar, enseñar, dirigir, agrupar, organizar, estructurar todo el trabajo que debiera hacerse, inclusive hasta en los hogares. ¿Ya? Necesitamos, por ejemplo, ¿cuáles son las iglesias que han incursionado y tuvieron muy buen resultado? Las iglesias que hicieron todo el trabajo de los grupos pequeños y algunas le cambiaron el nombre, después le llamaron y tomaron otras connotaciones como la visión celular, algunas, pero ese foco era trabajar sobre los hogares, ¿me entiendes? Entonces, el trabajo de la iglesia, el trabajo de la corporación, de la dirección, de los líderes, de los que son el ministerio quíntuple, tiene que bajar, hermano, a todo el resto del cuerpo, y ahí nos falta, por así decirlo, un trabajo organizacional, capacitar a nuestros liderazgos, capacitar a nuestros pastores, capacitar a nuestros hermanos para hacer desarrollar las funciones de cada uno de los líderes. Tenemos hermanos que son maestros de escuela dominical, no necesitamos ponerle el título y ungirlo y darle el tremendo cartón, necesitamos usar los dones que Dios ha dado dentro de la iglesia. Y la visión del liderazgo es poder tomar estos elementos y usarlos correctamente como agente multiplicativo que baje hasta el final de los hogares. Obviamente que la visión de los padres es importante, pero si yo me pongo a pensar hoy día, hermana, y centro la visión del trabajo de la manifestación de la palabra a través del Antiguo Testamento que estaba dado en Deuteronomio al pueblo de Israel, a la familia de Israel, ese era el cuerpo físico fuerte, porque estaba involucrada en la doctrina del pueblo de Israel. Pero si usted ve y analiza la familia hoy, son familias, usted tiene creyentes de familias muy disfuncionales, niños creyentes que crecieron sin papá, sin mamá. Entonces, tenemos, la familia está siendo desintegrada a tal punto que yo no puedo centrar la formación de la fe en los creyentes en la familia de hoy. Yo creo que debe darse en la familia de hoy, pero no puede estar en las manos de ellos. De hecho, no está en las manos de ellos. Dios dejó la formación de la iglesia, la formación de los creyentes a la iglesia, a la familia de la fe. La familia de la fe es la que tiene que tomar la iniciativa y la que tiene que llegar a permear cada una de las estructuras, sea cual sea la estructura familiar, es que el creyente que se convirtió. Si se convirtió un hijo de padres separados, si se convirtió una persona de madre soltera, o un hijo que vive solo con el padre, o un niño que vive solo con los abuelos, ¿cómo voy a hacer permeable el mensaje y la enseñanza para que se transmita y se multiplique en ese hogar? Debemos mirarlo de ese punto de vista, abajo, no la estructura al revés, no que la iglesia es la que, la familia que hoy día tenemos es la que tiene que responder por este trabajo de formación, no, es la iglesia. La sal de la tierra es la iglesia, ¿ya? Ahora, obviamente que la iglesia está formada por familia,
Ya dijimos, distintos tipos de familias, no importa. La congregación, la iglesia, es la que tiene que ser capaz de permear, porque dice que el buen óleo baja sobre la cabeza, desciende sobre la barba y baja hasta el borde de las vestiduras y ataca todo y llena a todo el pueblo, llena a toda la congregación, a toda la membresía. Es más, tiene que ser capaz de salar al mundo. ¿Me entiendes? Sí, De salar. sí, lo entiendo perfectamente, pastor. Eso es. Sí. Entonces debemos, O sea, mi visión no es que debe desmereciendo cambiar. obviamente la responsabilidad que tenemos. No nos quita. No nos quita la responsabilidad como padre. No nos quita la responsabilidad como familia. Pero no está en ellos la directriz de llevar a la iglesia a ese propósito. ¿Mm? Bien, la verdad es que ha pasado el tiempo rápidamente, Pastor Carlos, no sé si hay algo... Les dejo el Salmo 119, del verso 33 al 40. Es una prédica antigua, inclusive el Pastor Carrillo la predicó la primera vez que la escuché, y yo la he hecho mía por varias razones. Esto habla como una oración, y la oración que hace, en este caso, este salmista, me marca porque habla sobre el poder tener algunos peldaños respecto de la relación con la Escritura. Parte diciendo en el verso 33, enséñame, enséñame. El deseo que seamos enseñados. Mire, el que no sabe, se le enseña. El que no puede, se le ayuda. Pero el que no quiere, lo primero que tengo que hacer es decir que el Espíritu Santo le cambie el corazón. ¿Ya? Entonces, enséñame. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu estatuto y lo guardaré hasta el fin. Pero luego dice el verso 34, dame entendimiento. Señor viene y me enseña, me coloco un maestro. Pero si el Señor no me abre la cabeza, no me abre el corazón, por más que me hablen, por más que me enseñen, por más que esté en la iglesia, no voy a poder sacarle el provecho a eso. Dios tiene que abrir nuestro entendimiento. El Espíritu Santo tiene que hacer el trabajo en nuestros corazones. Tiene que hacer este trabajo. Y luego dice, a pesar de que tú me enseñes, a pesar de que el Espíritu Santo me dé el entendimiento, sepa lo que tenga que hacer, todavía tengo miedo de perderme, todavía me puedo equivocar. Entonces vuelve a pedir, guíame. Guíame significa que te toman de la mano. O te dicen, vaya por aquí, vaya por acá, vaya por aquí. ¿Me entiendes? Entonces son tres palabras claves de esta relación, cómo la palabra va a ir cobrando vida en nosotros. Primero que el Señor nos enseñe, que nos dé entendimiento, pero aparte de eso, todavía soy dependiente de que Él me guíe. Luego dice, inclina mi corazón. Inclina mi corazón. O sea, que mi corazón siempre esté cargado a tu palabra. Engañoso el corazón más que todas las cosas. Inclínalo, Señor, inclínalo. Que no me vaya a gustar más ir a las cosas que no son de tu palabra, a las cosas que no son de... Y mi corazón esté cargado a los afanes de la vida, sino que se incline a tu estatuto. Verso 37. Aparta mis ojos. ¿A dónde quiero mirar? ¿A dónde debo? Luego dice, avívame en tu camino. O sea, que esto lo haga con amor, que lo haga con pasión, que lo haga con agrado, que le encuentre sabor, porque si no encuentro sabor, hermano, si yo voy a estudiar por ir a cumplir para que el pastor me vea, si yo voy a ir a estudiar para que el pastor tome nota, como dicen algunos hermanos, vengan todo el estudio, yo tengo una libretita, voy a pasar lista. Tengo la lista. Tengo la lista, entonces, no. Si él ora de esta manera, dice, avívame. No solo quiero que me enseñe, no solo quiero entenderlo, no solo quiero que me guíe, no solo quiero que incline mi corazón, no solo quiero que aparte mis ojos donde quiera mirar, sino quiero disfrutarlo. Quiero disfrutar, o sea, cuando yo voy a un estudio, yo lo disfruto. Yo he escuchado, me encanta escuchar a predicadores que me abren el cuesco, que me desordenan mis ideas, que me ponen contra la pared. Me encanta escuchar gente que es proveedora de mensajes. Por ejemplo, estuve en un mensaje el otro día, el pastor Raúl habló de una palabra de los distintos tipos de amor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Amores que matan. Amores que matan, me encantó, yo lo tomé y lo disfruté. Hace tiempo atrás, el hermano Marco llegó un mensaje en la iglesia, y yo apunté un montón de tópicos que después me nutrieron. Del pastor Roa, me he cansado de innumerables temas. Me compartió hace poquito uno que yo ya lo había escuchado antes, pero los tópicos que él me compartió, yo voy a hacer una cápsula por cada uno de los tópicos que él me compartió. Entonces,
hay personas a las cuales uno se transforma así como cuando tenemos amor por esta palabra y encontramos el sabor de vivirlo esto, avivado, de encontrar el sabor. ¿Sabe cómo me siento? ¿Qué debe ocurrir? Debemos sentir lo mismo que sintieron los caminantes de Maús. ¿Recuerdo? Cuando iban de vuelta a su aldea y se le ganó al lado el Señor. Sí, amén. Si vamos a un estudio y no nos pasa eso, Eso es algo... estamos puro calentando la banca. Si vamos a un estudio y no nos abre el corazón. Pastor, pero precisamente... ¿Me entiendes? Precisamente, ¿qué es lo que precisamente por qué no todos logran encontrar o sentir ese fuego que sintieron esos hombres al escuchar la palabra? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el trasfondo en esos corazones, en esa mente? Porque muchas veces pueden pasar años dentro de una iglesia y pareciera que nunca le tomáramos el gusto, la importancia que tiene esta palabra. Bueno, yo creo que hay que juzgar eso no por la forma que los hermanos lo vivan, porque hay gente que tiene distintos caracteres, hay hermanos muy calladitos, muy ancianitos, pero ellos han vivido la palabra de tal manera que usted no sabe que están metidos y encerrados 4 horas orando. Usted no lo sabe, el Señor lo sabe. ¿Me entiende? Entonces no podemos juzgar por las expresiones externas de los hermanos, ni porque se vuelvan tan efusivos, porque ellos, si ellos descubrieron su don y el trabajo de ellos orar, no necesitamos que ellos sean, no sé, un evangelista, un profeta, un hermano que traiga ese trabajo de encender. Dios tendrá otros para ese fin. Lo que quiero decir que si encontramos gente que ama la palabra, vamos a ver el resultado en ellos a través de los frutos. Y los frutos tienen que ser diversos, son distintos. ¿Ya? El problema que tenemos en la iglesia es el problema de la iglesia del legalismo. Y entendimos mal la palabra. Creemos que en Pentecostés vino y estaban todos unánimes. Y confundimos dos cosas. La unanimidad con la uniformidad. La unanimidad tiene que ver con el mismo sentir del Espíritu. Pero la uniformidad tiene que ver con una sola forma. Y Dios no es así. Dios tiene una multiforme gracia. La gente tiene que experimentar al Señor y la palabra en su vida con lo que Dios es. Y la clave está en que eso me sirva para que yo cumpla mejor el propósito que Dios tiene con mi vida. Si es orar, es orar. Si es predicar, será hacerme un mejor predicador. Si es cantar, hacerme un mejor levita. Un levita que cuando cante y suene sus cuerdas, haga bajar la unción del Señor. Entonces, tenemos que ubicar en el proceso en que, en el don para lo cual yo fui llamado, a ese hermano. ¿Ya? Y el cuerpo se tiene, y ahí está el sentido del cuerpo. Puede ser un hermano muy pequeño que tenga el don de servicio, hermana. No va a ser nunca un maestro que usted lo va a ver adelante enseñando. Pero si la palabra está viviendo en él y él está cada estudio haciéndolo mejor servidor y haciendo más eficiente el trabajo, está cumpliendo el propósito por el que el Señor lo está trabajando. ¿Sí? Bien, pastores, hermano Margarita, le agradezco a cada uno de nuestros invitados presentes, Pastor Carlos, Pastor Raúl, quien han dado parte de su tiempo, y ahí vemos, ¿no es cierto?, la pasión que arde en ellos. Amén. Yo creo que se le hicieron cortos los minutos de Pastor Carlos allí con lo que... No soy un maestro, hermano. Soy más evangelista y ojalá que este tema o esta introducción sirva para encender el corazón de algunos hermanos, soplar sobre ellos. Amén. Eso es el objetivo de todo esto, el poder, digamos, encauzar el corazón de nuestros hermanos y que puedan, como en cierta medida Edra lo hizo, preparó su corazón, ¿no es cierto?, para inquirir en la ley, para hacerla primeramente y posteriormente para enseñarla. Hay un pasaje de las Escrituras en 1 de Pedro capítulo 4, versos 10 y 11, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que el poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de siglos. Amén. Amén. Gracias, pastor, por ahí esa cita bíblica. Yo tengo aquí a mi lado al hermano Camilo, está allí escuchando todo lo que se ha dado en este programa, así que
decirle a todos los que están allí conectados que, bueno, no son muchos, esperemos de que esto vaya creciendo, los hermanos vayan deseando poder estar allí presentes en estos estudios bíblicos que vamos a ir abordando hasta que Dios así lo estime conveniente. Amén. Así que voy a dejar un lugar también para que nuestra hermana Margarita, a ver si está conectada, se pueda despedir. Bueno, el Señor le predicó a dos en el camino nomás, así que con eso ya fue suficiente. Eso sí. Amén. Gracias, Pastor Carlos. Ahí. Amén. Amén. Hermana Margarita pueda despedirse, amén, de los hermanos. Hoy se escucha todo esto. Adelante, hermana Margarita, pueda despedirse de los hermanos, a ver si me escucha. Ahí sí. Bueno, me despido. Sí, ahí sí le escuché, pastor. Bueno, a todos los hermanos que están en la conexión aún, desearles grandes bendiciones, también a los pastores, por supuesto, al pastor Raúl Roda, al pastor Carlos Riquelme, gracias a usted también, pastor Raúl Rodas Lovera, porque permite esta instancia, que son instancias para poder aprender, para poder acercarnos, y poder así ir creciendo. Que estemos en pandemia, que estemos en casa, tiene que ser un tiempo de crecimiento, no podemos detenernos, sino avanzar y crecer. Y estas son las instancias, así que yo le insto a todos los hermanos que están ahí viendo que para la próxima ocasión puedan compartir el link, se están haciendo afiches también para que puedan compartirlo antes y así puedan también alcanzar a otras personas. Y también sabemos que no solamente como esto queda grabado, no solamente alcanza a personas cristianas, sino también a personas que a lo mejor han tenido interés o inconversas que le va a tocar a lo mejor y se van a entusiasmar en escuchar esto. Entonces también, como esto va a quedar grabado, yo le deseo bendiciones al que escuche esto en un futuro y decirle que Jesús, que Dios es el camino. Así que bendiciones a todos, pastores, y muchas gracias por todo. Bendición a todos los hermanos. Amén. Amén. Saludos. Hermanos, no se olvide nuestro programa A los pies de la palabra. Amén. Así lo hemos titulado, ahí vamos a estar trabajando en esto, esperando que Dios vaya perfeccionando todo. Así que aprovecho a nuestra hermana Margarita que nos despida. Pastores, saludos, gracias por su tiempo, Pastor Carlos, que ha estado bastante ocupadito, y gracias por darnos este tiempo también y esta bendición. Pastor Rodas también de la misma manera. Oramos, amén. Hermana Margarita nos despide. Amén. Agradeciendo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, en este día por esta bella oportunidad que usted nos ha dado de poder, Señor, aprender, Señor, de tu palabra, de estos principios, Señor, que dan firmeza, fortaleza, Señor, a nuestra vida espiritual. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se han mantenido, Señor, en esta conexión. Bendigo a los que en un futuro no lejano también escucharán, Señor, este programa, Dios mío, y bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Padre Todopoderoso, te pido también una bendición especial para mis pastores, Señor, en este día, que usted les siga dotando de sabiduría, inteligencia, Señor, de entendimiento, Dios mío, Padre, para poder también compartir tu palabra con, Señor, un realce, Señor, con algo tan grandes que solamente tú puedes, Señor, dar y colocar en cada vida, Señor. Pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos, por todas las iglesias, por todos los pastores, Señor, a nivel nacional, mundial, Señor, y que usted, su mano de protección, su mano de gracia, misericordia, esté sobre cada uno de tus hijos, Señor. Bendecimos, Señor, a cada vecino, bendecimos, Señor, al público en general, Dios mío, a los angustiados, a los tristes, a los enfermos. Tu mano, Señor, en este día también llegue a través de esta oración, Señor. Te pedimos que bendiga este programa, Señor, para que día a día, Señor, también lleve bendición a quien lo escuche, Señor, y nos hagas crecer en gracia y sabiduría. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Bendiciones, pastores. Amén. Y nos estamos viendo el próximo viernes, si así Dios lo permite.
Chao a todos nuestros hermanos que han estado conectados en la plataforma Facebook y Zoom. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Siga tomando su leche, pastor. Ojalá no sea adulterada. A ver.